los críticos de Franco, yo nunca, pero los críticos, sobre todo culturales, creían que la propaganda de la dictadura, la mentira de creer que el régimen de Franco era una democracia orgánica, era orgánica, pero democracia no, pues esa siguió después de Franco, pero no es verdad que el vocabulario utilizado por la propaganda franquista degenerara el idioma español. No lo degeneró. Era una mentira. Pero la mentira no degenera la verdad. Es lo contrario de la verdad, pero no la modifica. En cambio, habló de la propaganda. La concepción de la propaganda antes de que comenzara la transición española, poco antes, muy poco, ya empezó a deformar el idioma mediante alteraciones del idioma. Por ejemplo, la primera persona que yo recuerdo que en lugar de decir digo que, decía, yo diría que la primera persona fue Enrique Tierno Galván. ¿Por qué decía yo diría que? De muerto de miedo que estaba. Diría que, pero no puedo. Y delante de mí, en las reuniones, bajo Franco, pero estoy hablando de mucho tiempo antes de, cuando don Enrique decía, yo diría, yo le siempre lo interrumpía, ¿y qué te impide decirlo? Dilo, dilo. Bien. Lo que impedía entonces decir la verdad era el miedo al régimen de Franco. Después de, cuando llega la transición, ya se produce otro tipo de alteración del idioma, mucho más pernicioso. Empieza, por ejemplo, con la ampulosidad del lenguaje que caracteriza los discursos de Suárez. Claro, el ministro de la Falange, joven, prometedor, ante el futuro de España, tiene que hablar de una manera distinta y empieza diciendo solemnemente, puedo prometer y prometo. Y la gente se queda asombrada, puedo prometer y prometo. ¡Qué retórica, qué maravilla, qué discurso! Ya empieza a deformar. ¿Quién? Él no. Era tan inculto que era incapaz de escribir él una línea que tuviera sentido. ¿Quién se lo escribe? Un periodista llamado Onega, que dice, literalmente, hasta hace pocos días lo ha repetido, lo dice siempre. La transición ha sido una operación perfecta, que solo ha producido un garbanzo negro, Trevijano. Pero Suárez tenía que encontrar algo mucho más deformador para ocultar la naturaleza íntima, bastarda, de los intereses materiales, económicos, los pactos ocultos que crean la transición en perjuicio de la ruptura democrática que yo defendía. Y es que en los discursos preparados por este bastardo periodista, Onega, introduce por primera vez en la historia del idioma español, introduce la palabra desde, donde estaba llamando el con. Pues la preposición con la suprime y en lugar pone desde. Entonces, Suárez introduce la moda de hablar a los demás desde la simpatía, no con simpatía. Desde la sinceridad, no con sinceridad. Desde la responsabilidad, no con responsabilidad. Es decir, introduce un lenguaje platónico. ¿Qué significa esto? Pues que habla desde el cielo, desde el firmamento, desde el mundo donde están las ideas. Y desde ahí, que sería bueno,
Si fuera una perspectiva, sí, se puede decir, hablo desde una perspectiva, que la diga. Pero no, habla a lo inmediato, le dice que le habla desde lo inmediato, pero si está ahí. Bueno, esto ha producido un furor de contagio en el pueblo español, porque estaba deseando y de repente la retórica ridícula, anticuada de Franco y de los franquistas es sustituida por la ampulosidad desde el firmamento que habla un jefe de gobierno, en contraste con la campechanía del rey, que ese sí que no habla desde, ese habla con la cercanía de la corrupción propia, que da ejemplo a la corrupción y permiso de todos los demás.